Ok, hablemos a continuación de lo que es el fenómeno de carga instrumental. En este, digamos, tema estamos hablando de mediciones en DC. En DC nosotros vamos a percibir, digamos, modelar el fenómeno de carga instrumental como en forma de resistores o resistencia equivalente. Resulta que estos equipos que hemos estado observando, analógicos, llámese el amperímetro y el voltímetro hasta el momento, han sido aparatos que no requieren de ninguna fuente externa de alimentación para su funcionamiento. ¿Y qué utilizan ellos para su funcionamiento? Bueno, utilizan energía del mismo fenómeno que están midiendo. Es decir, el amperímetro requiere de la corriente que va a medir, pero dicha corriente disipa, digamos, energía en el chum o en los chums y en el galvanómetro mismo. Es decir, que se estaría perturbando el fenómeno o el camino de corriente por donde naturalmente circula. O sea, ese camino de corriente por donde circula la corriente, yo le estoy introduciendo un arreglo de cosas llamada amperímetro y está alterando la resistencia. Al igual pasa con el voltímetro. Un voltímetro, digamos que yo deseo medir la tensión que hay entre un par de puntos de un circuito, una red eléctrica. Digamos que dicho circuito yo lo modelo como, a la final se puede modelar como un equivalente de Thevenin. Digamos que en este circuito hay una segunda resistencia, hay una carga conectada, y yo, al introducir aquí un equipo voltímetro que tiene una resistencia interna de RB, estoy alterando el circuito mismo. Llamemos esto RC como carga. Entonces, esta resistencia de RB, que es la que modela en DC al voltímetro, está alterándome al circuito, porque entre este par de puntos, en vez de estar conectado a esto, tenemos un paralelo. Que de repente la resistencia interna del voltímetro es mucho mayor a RC. Bueno, puede de cierto modo despreciarse la energía que este equipo consume, porque con respecto a esta es mucho menor. Sin embargo, un circuito puede ser sensible al introducir nosotros un instrumento. Si nosotros colocamos valores aquí y tenemos cosas como que la resistencia interna o la resistencia equivalente de Thevenin no es tan grande con respecto, o es grande y comparable con la resistencia del instrumento mismo. Ahí nosotros pudiésemos observar una variación significativa del voltaje entre los puntos 1 y 2 cuando hay un voltímetro conectado de una cierta resistencia interna y cuando no lo hay. En el caso de la corriente, bueno, estamos hablando de algo similar. Tenemos un equivalente aquí de Norton en este caso, y bueno, digamos que teníamos un camino de corriente natural, y yo estoy introduciendo una serie de resistencias, llamémosla la resistencia interna del equipo, cuando conecto un amperímetro allí. Entonces no es lo mismo, se estaría alterando la corriente que circula por aquí, dado a que se está cambiando o se está alterando el valor de resistencia equivalente de la rama. Entonces, de eso simple y llanamente se trata el concepto del fenómeno de carga instrumental. ¿Y qué vamos a hacer en estos casos? Bueno, la idea es cuantificar qué error o qué variación se introduce o se obtiene al medir en estos circuitos o en estas condiciones, al introducir estos instrumentos. En el caso de
corriente alterna, bueno, hay otro tipo de perturbaciones, como pueden ser los acoplamientos en alterna, el acoplamiento capacitivo, o la alteración de la respuesta en frecuencia que se pueda estar obteniendo al introducir un equipo de estos. Entonces, hablemos de un ejemplo. Tengo una fuente de 180 voltios, una resistencia interna de 45 kiloohmios, una carga de 45. Esto ya de antemano me da que entre terminales hay 90 voltios. Sin embargo, dispongo de un voltímetro 1, cuya eficiencia voltimétrica es de 1 kiloohmio sobre voltio, y un voltímetro 2 cuya eficiencia voltimétrica es de 2 kiloohmios sobre voltio. De tal manera de que esto se traduce que a 90 voltios, que es más o menos el rango que vamos a tener aquí, el voltaje que vamos a tener aquí, el voltímetro 1 nos da una resistencia RB1 de 90 kiloohmios, y el voltímetro 2 me ofrece una resistencia RB de 180 kiloohmios. Entonces, ¿qué pasaría si yo conecto el voltímetro 1 y el voltímetro 2? ¿En qué me afectaría? Bueno, el voltímetro 1, el voltaje, el voltímetro 1 nos va a dar 180 por el paralelo de 45,90 entre 45 más el paralelo de 45,90. Esto nos va a dar un voltaje de 72 voltios. Y el voltímetro 2 nos va a dar 180 por el paralelo de 45 por 180, entre 45 más el paralelo de 45 y 180, el cual es 88,9 voltios. Pongámoslo aquí así. Entonces, o sea, en este caso, el colocar el voltímetro 1 nos da un error considerable, porque pasaríamos de 90 voltios, que el 90 está creo que evidente porque tenemos dos resistencias idénticas. Entonces esto es un divisor exacto de mitad. Entonces de 90 voltios que tenemos aquí sin ningún voltímetro, cuando conectamos el voltímetro 1 nos da una lectura de 72 voltios. Y aquí se ve que hay un fenómeno, ahí es donde se observa el fenómeno de carga instrumental considerablemente. ¿Por qué? Porque tenemos un voltímetro que no tiene la eficiencia voltimétrica, digamos, lo suficientemente alta como para medir entre estos dos puntos. Hay uno de mayor eficiencia voltimétrica, que es el voltímetro 2, en donde no nos llega a 90 voltios, pero porcentualmente es un error menor, casi llega a 90, 88,9. Claro, 88,9 puede ser un error grande o pequeño considerando la aplicación. Este es simplemente un ejemplo. Entonces aquí es una cuestión evidente de cuando un instrumento, dependiendo de su eficiencia voltimétrica, por ejemplo en el caso de voltímetro, y las condiciones mismas del circuito, se convierte, digamos, en una carga instrumental lo suficientemente
alta y eso nos afecta pues las mediciones.